en Cristo. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial. Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial. Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús mi Salvador, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos a tu nombre, Señor. Alzaré mis manos a tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. ¡Qué bueno es Dios! Él es digno de toda honra y de toda alabanza. A Él le debemos el poder estar aquí hoy para bendecir su nombre y adorarle, para exaltarle, porque no hay nadie, nadie como el Señor. Vamos a decir con todo el corazón que le necesitamos en nuestra vida, que le necesitamos en cada momento, lo necesitamos en cada decisión que tomemos en la vida. Con todo nuestro ser, dígale: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Si usted lo confirma, cántelo fuerte. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír
con los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Dígale, mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande es Él. Qué bueno es Dios. Ahí con sus ojos cerrados, levante su mano al cielo, su cántico también. Sabe que al Señor le agradamos sin decir tantas cosas, sino dejar que nuestra alma se exprese y nuestro corazón pueda, en primer lugar, entender la grandeza de Dios y saber que le adoramos, porque solo somos criatura de sus manos y somos sus hijos, y nos ha creado con ese propósito para adorarle por siempre, por una eternidad. Recuerde que la adoración es algo que va a ser eterno en nuestras vidas, una acción eterna por sobre todas las cosas, porque la Biblia dice que cuando estemos en su presencia juntamente con los ángeles, día y noche serán cánticos al Señor y adoración a Dios.
Aleluya, 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 gloria a Dios. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel. Aleluya, bueno es Dios. Hoy es una noche linda que el Señor nos ha regalado. La lluvia ha sido muy buena. En Chiquimbula pues no estaba lloviendo, hermano Moisés. Yo venía de Gualán, todo el camino con un calor bárbaro. Pero cabal allí cuando empecé a entrar a Pantes fue que la lluvia empezó a sentirse. Y hoy estamos contentos de tener con nosotros también al pastor Moisés Méndez. Bienvenido a Esquipulas. Hace algunos años que nos conocemos, cuando Moisés todavía está como el hijo. Más o menos así estaba Moisés cuando yo te conocí, a Moisés. Y tuvimos la oportunidad de viajar algunas ocasiones a varios lugares. Él con la música, con la predicación y yo con la música. A veces nos tocó viajar en motocicleta, debajo de la lluvia también. Pero hermano Moisés es una persona a quien yo he respetado mucho desde que lo conocí, muy respetado también por diversas congregaciones. Él ha visitado muchas congregaciones, una persona que tiene una gran apertura en diferentes lugares y pues el aprecio creo que nace también en base al respeto que le tenemos a él y a su familia, a quienes amamos mucho también. Pero ya ustedes le van a conocer un poco mejor y cedo el tiempo a quienes continúan. Dios bendiga a los jóvenes que están hoy acá presentes en este servicio también. Pueden sentarse. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han acompañado con la música, guiando lo que sería la adoración a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y bueno, ya que le hemos dado gracias a Dios y le hemos mostrado nuestra gratitud a través de estos coros y alabanzas, ¿verdad? Hemos entrado allá como a la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahora pues es momento de escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Entonces le vamos a dar el tiempo a hermano Moisés, que él está a cargo de transmitirnos las palabras que nuestro Padre quiere para nosotros. ¿Está encendido? Ya, ahora sí. Bien, noto que Dios ha sido tan amoroso con nosotros en vincularnos primero con los hermanos Pineda, con Dagoberto y con mi hermano, que desde hace un buen tiempo yo le digo Gualtillo, pero ha sido por cariño a través del tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Okay. Estoy seguro que esta amistad hoy nos trae a estar de cerca con el pastor Tomás,
y agradezco la oportunidad que me da de hacer amistad con ustedes y poder usar este privilegio de compartir la palabra. Es un privilegio estar con todos, todas, hermanas, hermanos. Gracias por ser fieles a nuestro buen Dios y estar buscando desarrollarnos de una manera prudente. Como dice mi hermano Walter, soy pastor por más de 40 años. Dios nos llamó. Tenemos un matrimonio de casi 45, 6 años con mi esposa, 4 hijos, entre ellos está Cristóbal, que es mi tercer hijo. El primero es mi asistente en la iglesia actual, siempre ha estado a mi lado. El segundo es, el primero se llama Moisés también, el segundo se llama Juan y es pastor en Escuintla, con la misma organización. Gloria a Dios, hermanos, gracias por palmear, pero es Dios quien ha sido misericordioso. Es pastor allá con su familia, sus hijos. El cuarto, que lo conoce más, creo yo, Walter, el hermano Walter, es un adorador igualmente que Cristóbal, pero aparte de eso, un plus que nos dio Dios es que sea sonidista, y creo que ha sido útil en eso. Es el sonidista titular, creo yo, de Juan Carlos Alvarado y de los Voceros de Cristo. Por eso es donde más se mantiene, y no hemos dejado verle en su amor de permanecer en Chiquimula por amor a la familia, porque tiene que desplazarse a todas partes por ello. Pero como papá, hermano Tomás debe comprenderme muy bien. Me quedo afligido cuando se mueven en la ruta, están viajando por todos lados, pero están en las manos del Señor. Tengo un matrimonio muy feliz. He procurado que ninguno de mis hijos viva conmigo. Gloria a Dios. Y lo digo con alegría. ¿Saben por qué? Porque a veces los papás queremos tener a nuestra familia cerca, que es natural, es algo natural, pero creo que cada quien ha de hacer las cosas como a Dios le placen, no a nosotros o como nosotros mal enseñásemos. Las palabras que dijo el siervo que me entregó el tiempo, este joven, sí, quiero hablarles lo que Dios me está dando para compartirlo en unos momentos. Puse mi cronómetro, no me voy a pasar. Creo que el tiempo es del Señor, pero ustedes merecen descansar en su momento. Así que permítanme compartirles una palabra que ha de ser de aplicación y utilidad como jóvenes que son, y anhelo que cada uno pueda disfrutar de esta presencia del Señor. Le voy a llevar, espero, ¿cuántos le mandan saludos a hermana Mary, que es mi esposa? Gracias. Bien, les narré qué es mi entorno, para que ustedes tengan una idea, que no salí de la nada, sino estamos en Chiquimula desde hace unos 30 y tantos años, 35 años más o menos. Nosotros somos oriundos de la capital, pero Dios nos trajo a Chiquimula y hemos amado cada uno de los 11 municipios y hemos hecho todo lo mejor posible en aprendizaje para servirle a nuestro buen Dios. En esta ocasión quiero compartirles una palabra que tenga que ver específicamente con su y mi identidad ante Dios. Es necesario que todo el mundo sepa quiénes somos, y por favor, valioso es que ustedes conmigo se ubiquen ahora. No sé cuál sea tu escolaridad, no sé en qué grado estás, pues, no sé a qué te dedicas, cuál es tu don, cuál es la tarea principal con la habilidad con tu cabeza o tus manos, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios nuestro Padre sí nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Eso creo en la palabra. Dice Efesios capítulo 1 verso 4 que Él nos toma, nos escoge, pero lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Pareciera que ya ha habido un momento en que Él nos vio y nos trajo o nos envió. No importa si tu apellido o el mío son el apellido que necesitábamos tener, o si alguien nos bendijo con darnos su nombre y apellido. Lo importante es que Dios permitió que tú y yo estemos acá para hacer algo. Por eso nadie se vaya a quedar varado o anclado con un problema de identidad. En esta ocasión, ustedes y yo hemos de avanzar con respecto a algunas características que hay en la historia. Le pedí a hermano Miguel que estuviese atento a un par de versículos que a mí me dejaron con grande inquietud.
en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en el verso 51 y 52. Para quien trajo Biblia, véalo. Para quien trajo dispositivo, enciéndalo. No chatee, enciéndalo para poder ver su Biblia. Es muy importante que usted conmigo observe esta descripción. Seré lo más cuidadoso posible y me apresuraré. A mí me encanta más enseñar que predicar, pero en esta ocasión procuraré ser específico y no dejar muchas dudas en el aire. Dice la descripción de estos dos pasajes, Marcos 14, 51. Esta es una narración. Por favor, ubíquese conmigo un instante. Los 4 evangelios mencionan que hay mismas escenas, solo que con diferentes descripciones. Ejemplo, un hombre es menos detallista que las mujeres. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Las mujeres son más tremendas. Uno solo mira una cosa, pero las mujeres miran todo. Hay hombres que son la excepción, valioso es también. Pero en este caso hay 4 escritores masculinos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos hablan sobre descripciones de esa etapa del nuevo momento. Por eso se le llama Nuevo Testamento, en donde ustedes y yo recibimos lo mejor. Mateo conoció a Jesús personalmente. Lucas no conoció a Jesús personalmente. Juan sí conoció a Jesús personalmente, hasta su cabeza la apoyaba en el pecho de Jesús. Pero Marcos, él era un muchacho. Él era alguien como mi hermanito que vino y oró por nosotros para consagrar nuestra reunión. Más o menos, voy a ponerlo de esa manera. El hecho es que los 4 escriben episodios en donde nos describen a la persona conocida como el Hijo de Dios. Cada uno de los 4 evangelistas nos muestra a un Jesús que respondía a las necesidades del imperio. Entonces desafiaba y se mostraba como un rey. En otras las muestra como un siervo, en otras las muestra como el Hijo de Dios, en otras lo muestra como el Hijo del Hombre. Todos hablando de la misma persona, Jesús, identidad. Ejemplo, yo soy papá de Cristóbal, pero cuando mi mamá dice, Moy, ¿qué manda mamá? Y yo suelto todo. Pero cuando yo doy una mirada, mis hijos corren. Y lo digo con todo respeto y gratitud. Es más, vengo pilotado por Cristóbal porque ellos me cuidan. En Chiquimula yo me muevo, pero toda vez tenga que salir de Chiquimula, más allá de San Esteban, entonces siempre hay alguien que corre por mí, por mi salud, por lo que ustedes quieran. Soy expaciente de cáncer, hace 18 años me dio cáncer, me operaron, quimioterapias, anduve pelón, etcétera, etcétera, pero no me morí. Pero he visto los cuidados de Dios a través de mi familia, a través del tiempo. Dios ha sido bueno. Entonces, como no me morí, aquí estoy. El hecho está en que estos personajes estuvieron en su momento viendo a Jesús en diferentes fases. Cuando era hijo, cuando era carpintero, cuando tuvo su periodo de popularidad alrededor del mar de Galilea, y cuando Jesús estuvo en las últimas ocasiones con sus discípulos. La gente lo conoció, es más, lo vieron muerto y también lo vieron resucitado. Entonces escriben. Helo ahí donde estoy buscando que ustedes vean la identidad. Este pasaje, por favor, escuchen la lectura o lleven la lectura conmigo y observen cuál es la intención que Dios tiene para nosotros al leerla. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Han tomado la cena. Esa cena en donde dejó de ser pascual, ya no era una cena de Pesá o de Pascua, sino que se convirtió, este es un nuevo pacto, dijo Jesús. Y dejó de ser cena pascual. Quiero, por favor, a ver si no los confundo. Jesús no era cristiano, Jesús era judío.
Por eso Jesús iba al Shabbat. Por eso Jesús tomaba la Pascua. Pero con Jesús comienza la cristiandad para nosotros. ¿Hay algún judío aquí? Bueno, en mi caso yo soy hijo de un judío. Mi papá se llamaba Miguel Ángel Tzadik. Por eso en el correo de mi hijo se llama de algún nombre Tzadik, porque era hijo ilegítimo de un señor llamado Mauricio Tzadik. Entonces yo iba a la sinagoga, yo conocía eso. Y nunca llevé, a Cristóbal nunca ha entrado a una sinagoga conmigo, al menos, porque yo no he querido confundir su identidad. Nosotros no tenemos por qué parecer judíos. Yo tengo mi kipá, tengo mi mitra, tengo mi talet, toda mi indumentaria la tengo, y jamás me la han visto vestir, a no ser cuando le enseñé, desde mis hijos hasta mis nietos, les enseñé a dar gracias con un tipo de pesá. Pesá es Pascua. Porque en la Pascua se celebraban 4 cosas principales. Se comían, por cierto, en ese momento, hierbas amargas, pan duro, carne asada y vino. Entonces yo lo enseñé y mis nietos fueron los últimos en prepararla en mi casa. Mis 10 nietos, mis 4 hijos, sus esposas, mi esposa y uno que otro amigo que se me filtra siempre porque se enteraban que yo celebraba esto, entonces querían estar en una cena disque judía. Yo no lo hago como judío. ¿Saben por qué se hace con esos 4 elementos? Porque con mis hijos me encanta recordar que no todo el tiempo ha sido dulzura. Cuando alguien come algo amargo, hace poquito me dieron zanahoria negra por dentro y no sé por qué estaba tan amarga esa cuestión, pero como es parte de un remedio que me dan para adelgazar, me lo tragué. Pero cuando vuelva a ver la zanahoria morenita por dentro, lo voy a pensar otra vez, ¿verdad? Pero si es remedio, sigo. 2, pan duro. Me voy a regresar. En la hierba amarga, usted se puede acordar de los momentos difíciles, de los funerales, de los momentos en que sus amigos le voltearon la espalda, de los momentos en donde usted fue lastimado por personas que usted jamás se imaginó, de los que usted pensó que iban a tender su mano y de pronto usted vio su espalda. 2, pan duro. ¿A cuántos les ha tocado quedarse sin trabajo? No contesten, porque veo jovencitos que creo que nunca han trabajado. Pero a los que nos ha tocado quedarnos sin trabajo, sabemos que el niño llora, el niño quiere pacha, el niño tiene necesidad, hay que llevarlo al médico, hay que hacer algunas cosas que no se pueden, la casa hay que pagarla, la luz la van a cortar, y entonces el pan se vuelve duro, se vuelve difícil de conseguir. Lo cierto es que todos o alguien tomaba la palabra en esas reuniones o toma la palabra y dice: a mí me pasó esto, esto y esto, y a veces hasta con lágrimas se comenta algo que se vivió. Luego se toma carne asada. ¿Por qué? Porque siempre decimos: y Jehová se proveyó de cordero y nos ayudó. Y entonces todos comemos carne y tomamos un poco de vino que se nos brinda porque el vino alegra el corazón. Así aparece en esas escenas. Jesús no celebra una cena de Pascua ya al final con sus discípulos. Al final dice: señores, esta copa es el nuevo pacto. Ya no se toma como pesá. Y dice: la próxima la tomaremos juntos. Cuídense. Ustedes y yo celebramos, no sé cuándo a ustedes les toca celebrar cena del Señor, pero aseguro que todos buscan estar alineados, que se apuren todos, que estemos todos juntos, que nadie lo haga antes ni después. Hagámoslo juntos porque así le agrada a Él, pero anhelamos que el día que nos toque hacerlo junto con el Señor, que Él prometió no volverlo a hacer hasta que estuviéramos juntos, todos estemos preparados para llevarlo a cabo. Acaban de tener la cena, se salen a orar a un huerto y en ese momento llegan a capturar a Jesús. Aparece un amigo, le llega a dar un beso a Jesús. Así vienes, amigo, así me entregas, amigo, y sigue diciendo la palabra amigo. Lo cierto es que a eso hace lo que a quien ustedes recuerdan como Judas. Y entonces comienza una trifulca
y con teas o antorchas llegan a tratar de buscar la captura de Jesús y acontece de todo. Ahí es donde le vuelan la oreja a un tal Malco. Pedro lo hace con su espada y entonces hay un mover tremendo. Y de pronto dice la escritura, Marcos capítulo 14, versos 51 y 52, que entonces alguien que no estaba vestido, sino solo cubierto con una sábana, se levanta y huye. Tratan de tomarlo. Si al pastor Tomás lo tratasen de detener porque él tiene que salir a hacer un mandado y estamos todos queriendo que no vaya y queremos tomarle su camisa, muy probable es que lo detengamos de la camisa, aunque sea del cincho, lo sostengo yo. Pero él no tenía nada puesto formalmente. Y entonces este personaje dice que huye desnudo. La palabra desnudez en la Biblia siempre me habla de vergüenza. Por eso usted recordará que hubo un profeta que Dios le dijo que estuviera vestido por delante, pero por detrás estuviese sin ropa, para que todos vieran que así se miraba a la comunidad que dice que le honraba a Dios en el Antiguo Testamento. Que miren que por delante tienen una apariencia, pero por detrás estaban desnudos. Daban vergüenza. Es muy importante que ustedes conmigo observen que este escenario nos deja ver que todos huyeron despavoridos y esta persona, la cual menciona la cita que usamos, prácticamente logra escapar del escenario. Pregunto, estudio de caso le llamaría yo si estuviera pidiéndoles que lo estudiáramos. Esto que acabo de leer o acaban de leer conmigo, ¿lo encuentran en Juan? Si ustedes buscan esa escena, no la van a encontrar. Si la buscan en Lucas, tampoco la van a encontrar. Si la buscan en Mateo, tampoco. Aparece el escenario donde hay esta ocasión en que capturan a Jesús, pero nadie narra lo que ustedes y yo estamos leyendo. ¿Alguien de ustedes se ha apretado el dedo en una puerta? ¿Le agarró el dedo alguna vez? ¿A ustedes sí? ¿Sí? ¿Y gritaron? Algunos sí. Algunos sí. Hace muchos años tuve mi primer carro con vidrio eléctrico y recuerdo que llevaba a mi primer nieta, Dulce María José, hija de mi hijo que es pastor en Escuintla, y la llevaba conmigo. Y recuerdo que ella estaba cerca de mí e íbamos a salir de un parqueo, de un estacionamiento. Y entonces en lo oscuro del parqueo, yo recuerdo que llevábamos las ventanas abajo y de pronto las empecé a subir. Cuando salía la luz, solo miraba que mi nieta hacía, le había agarrado los dedos, pero ni pudo gritar. Vieran qué pena sentí. Ella hacía gestos, pero no le salió un solo grito. Algunos por vergüenza a veces no gritamos. Nos pasan cosas y solo pujamos. En este caso, ¿quién creen ustedes que es el de ese escenario? ¿Alguna opinión? ¿Qué manda? Espérenme, que pase la moto. Ahora sí. Juan, interesante. ¿Otra opinión? Normalmente uno sabe cosas que le pasaron a uno. Y si ustedes notan, no dice, y a mí me pasó, sino, ¿cómo comienza la descripción? Volvamos a la cita. Pero cierto joven, perdón, disculpen hermanas, les voy a contar algo que vi yo soy padre de 4 hijos. Y cuando alguno tenía un problema de salud, papi, ¿qué podría aconsejarle a un amigo que tiene un problema de salud? Fíjate que tiene un raspón por tal parte, ¿y qué le aconsejo? ¿Quién es tu amigo? No, solo contame, ¿qué le puedo decir que tome o se eche? Comúnmente las personas no dicen qué les está pasando a ellos, sino dicen que es una segunda persona. Y en este caso, Juan Marcos, voy a usar esto correctamente. El evangelio de Juan es escrito por Juan, pero el evangelio de Marcos es escrito por Juan Marcos. Así se llamaban los dos nombres de Marcos,
Juan Marcos. Usted lo va a encontrar en la historia como Juan Marcos. Es la persona que decepciona a Pablo en alguna ocasión y provoca una discusión bien fuerte con Bernabé y Pablo, porque cuando era necesario llevarlo, este muchacho que lo tipifiqué como tú, era un patojito, pero andaba cerca de Jesús. Andaba cerca de Jesús. ¿Podría, pastor, yo darle las llaves de mi carro a, ¿cómo te llamas? Carlitos. ¿Podría yo darle las llaves de mi carro para que me haga algún favor? Pero ¿por qué si él es espiritual? Oró. ¿Por qué no? Porque su identidad todavía no lo hace responsable para. Si yo sacara mis llaves, yo sé que al menos Walter tiene carro o ha tenido carro en el tiempo, al menos antes de pandemia. Recuerdo que tenías carro. Hoy no te he visto en carro. Pero yo podría decir: Walter, ¿podría hacerme el favor? Anda a traerme tal cosa o llévame a tal parte. Y entonces sé que Walter mínimo ha conducido y sabe las consecuencias de lastimar mi carro o a otro. Pero no Carlitos. Juan Marcos, o Marcos, para no confundirlos voy a seguir con la palabra Marcos, está declarando algo en donde por causa de identidad tiene dificultad de mencionar, porque le daba vergüenza que en ese tiempo él no pudo sostenerse en medio de un problema. Algunos de los que estamos acá hemos pasado algún problema en donde la vergüenza fue más grande y mejor nos quedamos callados. Algunos de los que estamos acá hemos podido reconocer eso, pero hoy no nos pasaría, porque hoy usted ya creció o está creciendo. A eso le voy a llamar identidad en un momento determinado. Si usted y yo estamos mencionando esto, es porque precisamente necesito que ustedes se ubiquen antes de que yo me retire de este lugar. En el libro de, creo que no lo tienes, mi querido Miguel, en Lucas capítulo 9, verso 18, aparece un escenario en donde ustedes y yo han de recordar que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y cuando la escritura nos menciona esto desde el verso 18, 19 y 20, no es porque Jesús estuviese inseguro de su identidad, sino preguntaba: ¿quién dice la gente que soy? Muchos decían Juan, otros decían Elías, uno de los profetas, otros decían algunos de los grandes que han pasado por este lugar, las teorías que tenían. Pero Jesús no tenía necesidad de que le contestaran, solo preguntaba: ¿quién cree la gente que soy? En este caso quiero pedirles, hermanos que estamos acá, quizás nuestra historia nos habla de que hicimos o cometimos algún error cuando no conocíamos al Señor, cuando estaba vedada la verdad para nosotros, pero toda vez conocimos que éramos preparados por Dios desde tiempos inmemorables para ser sus hijos, y cuando descubrimos que somos sus hijos, entonces nosotros ahora nos comportamos como tal, y la gente dice: no, hombre, si yo lo conozco y no estudió conmigo, pues. ¿Se acuerdan ustedes el lugar donde Jesús hizo menos milagros? Fue cuando volvió a su casa. Dice la historia en el libro de Marcos que cuando Jesús pasó por su casa, dice que fue donde menos milagros hizo. ¿Saben por qué? Porque la gente decía: ¿no es este el hijo del carpintero, pues? ¿No es este el hijo de María? ¿No están con nosotros sus hermanos? La gente no salió a ver a Jesús, hijo de Dios, salieron a ver al paisano. Por eso es que es muy complicado para muchos el advertir la identidad que poseemos ahora. ¿Por qué? Porque nos miran como el paisano, como el de aquí, como el que nosotros sabemos cómo es, y mentirosito siempre ha sido. Mas no saben que Dios transformó nuestras vidas. El punto está en que si ustedes ven lo que estuvimos leyendo al principio, a veces tendríamos que decir, por ausencia de esa convicción: conozco a alguien que en algún tiempo. No, ahora usted puede decir: yo sé quién fui, pero ahora yo sé quién soy. En esta ocasión usted debe considerar esas palabras. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque Jesús en su instante es capaz de decir, tras la lectura de aquel pasaje
de Lucas, cuando usted recuerda en el capítulo 4, por favor, vaya conmigo un instante. Le dan el libro de Isaías a Jesús, versos desde el 18, 16, 17, pero el 18 es el que más me encanta. El Señor está leyendo Isaías, y en Isaías dice, en el verso 18, verso 4 de Lucas, dice que en Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice la Escritura que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús estaba seguro quién era él. Y aunque la escritura hablaba de un documento escrito 850 años antes que él viniese a la tierra, él sabía que de él hablaba el profeta Isaías. Quiero por favor pedirles en esta ocasión que ustedes conceptúen ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque algunos podrían tomar en poco nuestra juventud, vuestra juventud. Yo entiendo lo de la juventud. Yo conocí a Jesús a los 19 años. Recuerdo que llegué a la iglesia, yo tocaba la guitarra también. Alguna vez canté. Y entonces, como músico, cantaba en una caravana artística del Canal 11. Tal vez el pastor sea el único que se acuerda por la edad conmigo de Campiña. Bueno, yo canté y a razón de eso andaba en una caravana artística. Cuando tomo mi decisión por el Señor, dejo todo esto y recuerdo que llego a la iglesia y me bautizan de inmediato. Me dicen: ¿usted toca la guitarra? Sí, tocaba la guitarra. Entonces a partir de ahí tuve llaves de la iglesia, y los que abrían la iglesia me dejaron el turno de abrir la iglesia. A veces se ve como un privilegio y a veces se ve como una responsabilidad que otros no quieren para no llegar temprano. Ups, espero no estarle hablando a alguien. Y entonces yo me quedaba tocando llegaba a trinar la iglesia, afinar, todo lo que vi que hacían Dagoberto, yo lo hacía. Así que no me asombra nada de eso. Por eso cuando me sirvieron el café lo agradecí, porque sé que es parte de lo que les han enseñado. Qué bendición. Bien, solo llegaba y aparecía algún hermanito ahí: hermano, ¿me prestas tu moto? Fíjate que tenemos que ir a dejar unas cartas de la sociedad de jóvenes. Vayan, no hay problema. Y sobre todo quien me lo decía era un predicador, fíjense, un joven predicador. Pero ¿se van a apurar? Sí, vamos con el hijo del pastor. No con el suyo, con el hijo del pastor de la iglesia. Y entonces lo divertido es que se iban, y cuando yo sentía, no estaban. Terminaba el culto y no estaban. Eso pasó varias veces. Nunca me olvidaré una vez que llegué empapado, pero llegué a conectarlo todo, a tocar. Terminamos el culto. Hermano pastor, ¿ya vino Hugo? No ha venido. Bueno, si viene, le dicen que vaya a dejar mi moto a la casa. Y entonces recuerdo que yo me fui caminando. Había que caminar como 4 o 5 kilómetros a mi casa. Y entonces me empecé a ir. Ya era muy noche, 11 y algo. Y nunca me olvidaré que vi una moto que venía así en las rectas yendo para la iglesia. Y me voy enojando, ustedes. No, ese cierto joven se enojó. No, yo me enojé. Y recuerdo que me puse a media carretera. Les dije: bájense de la moto, por favor. Y me dice el que era predicador: si te enojas, no sos de Dios. Bájense, por favor. Y entonces el hijo del pastor, Oscarito se llamaba. Toda similitud es pura coincidencia, ¿eh? Ya te dijo Hugo que si te enojas, no sos de Dios. Bájense, por favor. Y se bajaron los 3 que venían en mi moto. Me subí a mi moto, le di la vuelta y me fui para mi casa. Al día siguiente se me funde, fíjense ustedes. Y cuando se fundió mi moto me enojé.
conmigo. Y dije, por egoísta me pasa. No debía haberme enojado con ellos. Quizás ellos lo estaban usando para servirle al Señor y yo tan bruto que soy. Y entonces recuerdo que llegué a la iglesia y ahí había un anciano que se llamaba Roberto, de apellido Escobar. Un hombre muy sencillo, bien chulito, sencillo. Y recuerdo que llegué y le dije, hermano Robert, me siento mal porque como que si yo no fuera hijo de Dios. Me enojé mucho. Y me enojé con Hugo, con Oscar y con fulano. ¿Qué pasó? Y le narré. Y ahora se fundió mi moto. ¿Me puede acompañar? Vamos al altar. Necesito pedirle perdón a Dios. Quiero reconciliarme con Él. Soy un egoísta. Y entonces me dijo, vengas hermano Moito, me dijo. Y me llevó al altar. Y me dijo, voy a orar, escuche. Señor, queremos pedirte perdón por lo irresponsable que es hermano Moisésito. Porque si tú hubieras querido darle moto a Hugo o a Oscar, tú se la hubieras dado. Pero se la diste a él. Él debió haber sido responsable en cuidarte tus cosas. No se fundió por egoísmo. Tú le estás dando una lección. Y yo abrí mis ojos y me puse a llorar porque dije, de veras qué bárbaro. El irresponsable fui yo. ¿Ya notan por qué no presto mis cosas? Alguna vez tocando la guitarra, me enojé porque Oscar tocaba mejor que yo. Él leía solfa, yo no. Y recuerdo que yo me enojaba porque él vivía ahí en el templo y se mantenía con las manitas. Perdón que hago las manitas así, pero tenía una chumpita que no me acuerdo haberle conocido otra. Y entonces tenía las manitas así. Entonces yo llegaba a conectarlo todo, yo tocaba la guitarra y le digo, hermano Roberto, yo quiero entregarle al Señor la guitarra. Ya no voy a tocar porque aquí está Oscar, que haga algo. Y entonces, tan chulo hermano Roberto. Amén, hermano. Entreguémosle el privilegio al Señor. Y entonces me lleva otra vez al altar. Señor, gracias por todo el tiempo en que hermano Moisésito te ha servido tocando tu guitarra. Tú sabes que Oscar nunca la va a tocar. Y cuando dijo así, otra vez me mató. Porque yo entendía que hay cosas que solo es Dios quien nos las dice por nuestra identidad. ¿Por qué el samaritano hizo lo que no hizo el sacerdote, lo que no hizo el levita? ¿Por qué pasa eso? Porque no tiene la identidad. A mí me encanta, ese señor Roberto Escobar me enseñó una expresión. A ver si ustedes me la pueden captar como la voy a enseñar. Dios llama por nombre. Samuel, Moisés. ¿Está bien? ¿Me la creen? Bueno, Roberto Escobar me dijo, hermano Moisésito, cuando le habló Dios, ¿le habló por su nombre? Sí. Recuérdese que Dios no ishtea. ¿Qué es ishstear, hermano? ¿Cómo me dijiste tu nombre? Adán. ¿Qué es ishstear? Ishstear. A ver, ¿quién le atina? La hermana sí debe saber qué es ishstear. ¿No? ¿Tampoco? Ishstear. Yo soy de la capital. Si alguien quiere hablarte en la capital, te dice, shh, shh. No te llama por tu nombre, te ishtea. Shh, shh. ¿Sí o no? Ella sí me entendió. El rollo es que ustedes deben captar. Por eso a las mujeres no se les bocina, ¿sabían? Porque a las mujeres se les debe llamar por su nombre. Solo alguien que las conoce les habla. Pero si alguien les bocina y voltean, parece que da mala impresión. Espero estarles enseñando alguito. ¿Perdón? No, tal vez no. Bueno, no sé. Porque creo que algunas situaciones son por cultura. Pero ustedes y yo estamos bien claros en esto. La identidad es determinante. Por eso usted y yo vamos a tomar en cuenta hoy.
Si Dios ha estado hablándote y te llamó para ser su hijo y tienes su identidad, entonces tú sabes cuando el adversario pretenda hacer de ti algo que no planeó Dios. Por favor, quiero recordarles, Dios mantiene siempre el control, y voy a irme al final con esto. Este muchacho no supo decir que a él le había acontecido esto, porque le daba vergüenza, porque su identidad se miraba mal. Creo que en esta ocasión ustedes y yo sabemos que estamos revestidos de Cristo Jesús. No importa qué edad tengamos en la fe, si somos nuevos o somos ya veteranos en este asunto, hoy ustedes y yo somos cuidadosos. Quiero pedirles por favor que ustedes y yo sepamos que hay edades en las que podemos fallar. Ejemplo, hay un niño recién convertido en la fe, podría no saber cuáles son sus formas de servirle a Dios. Gálatas capítulo 4 verso 1 dice que el niño cuando es bebé no se diferencia entre un esclavo y ser hijo de rey. Sí, es verdad. Si alguien no sabe quién es, puede hacer cualquier cosa, hasta lo malo. Pero cuando usted sabe quién es y va creciendo, por eso la iglesia ha de experimentar, y todo les ruego, estén cerca de su pastor en el discipulado, crezcan, sepan quiénes son, muestren a Dios el interés de que su identidad, su presencia sea visible en nosotros, para que el adversario no te tome a ti solo, sino encuentre en ti a Jesús. Para que la identidad del Señor sea la visible en nosotros. A mí me encanta caminar con gente como Cris, pero no caminamos como papá e hijo, caminamos como hermanos. Él es un hombre, tiene sus hijos, tiene sus propias necesidades y es mi hermano. Entonces tengo que pensar en él como mi hermano, no solo como mi hijo. La identidad de cada quien, él tiene una responsabilidad con Dios, un llamado. Voy a contarles esto así rápidamente otra vez. Se supone que la persona que debió haberme sucedido en el pastorado era mi hijo Moisés. Pero de pronto Dios me dice algo, llamo a mi esposa y le digo: amor, el Señor me dijo esto. ¿Qué te dijo? Que le pidiera a Moisés disculpas porque iba a jalar a mi persona, a nuestra persona, a Juan José, el segundo. ¿Y eso? No sé. El Señor dice que parta mi pan con él. Recuerdo que los diezmos los partí en dos, y las dos familias, él con su familia y yo con la mía, con mi esposa, sobrevivíamos con los diezmos como dos familias diferentes. Alquilamos una casa en donde él vivía en un apartamento igual al mío y yo en otro. Yo tenía carro y conseguí un carro para él y le dije: bien, a partir de ahora, dale como Dios te diga. A partir de allí él empezó a escribir todos los sermones que yo predicaba, y él me decía qué decir, cómo decir, pasaba por las imágenes y todo lo que había que hacer. Grabamos videos, etcétera, que él los dirigió, porque Dios me dijo que le enseñara todo lo que yo sabía. Tuve que pedirle perdón a Moisés, mi hijo primero. Le dije: hijo, ¿comprendes esto? Si Dios lo dijo, papi, entrémosle. Y entonces él se esperó. ¿Sabe qué fue lo más interesante para mí? Que mi hijo me haya dicho: papi, no hay pena, es una cosa, pero que su esposa hubiera dicho lo mismo también. ¿Por qué? Porque las esposas podrían haber dicho: sí, a ti te hizo de menos, al otro no. Identidad. Por eso cuando Dios nos dice que hay que hacer algo, yo no sé cómo pasa con ustedes. Por ejemplo, tú tienes que dar una siembra de amor, por ejemplo, al pastor. Si alguien de ustedes tiene dinero en la bolsa y el Señor le dice: dale al pastor, por ejemplo, tú eres un varón, y si se entera tu mujer, ¿qué pasa? ¿Se vuelve bronca o no pasa nada? Ahorita los esposos bajaron la cara. No sé si me estoy dando a entender. O si el Señor le dice a la esposa que haga algo, ¿tiene que hacerlo a escondidas del esposo o pueden hablarse? ¿Perdón? Sí pueden hablarse, ¿verdad? ¿Lo han hecho? Es que si le digo se va a enojar. Se vuelve un problema en la casa. En esta ocasión yo quiero pedirles mi visita de hoy, en lo que yo busqué,
para hablarles a ustedes. Tengo necesidad de recordarles, amados, todos tenemos una identidad delante de Dios. Nadie está oculto y a cada uno nos está llamando por nombre para hacer lo que nos toca hacer. No son los nombramientos de las personas, todos vamos a crecer, pero el crecimiento es el Señor quien lo hará en nosotros por nombre. Sabrá a quienes pone adelante y a quienes pone después. Yo quiero pedirles que en este tiempo de crecimiento de la iglesia, nadie se incomode, porque Dios conoce más que nosotros. Escuchaba a un siervo de Dios recientemente, se llama Brian. Su esposa, su hija muy enferma, perdió la memoria, perdió toda función, quedó hecha un vegetal. Y Dios le dijo: ve y háblale al mundo, ve y financia al mundo tiempos de oración en los que me conozcan. Y Brian le dijo: Señor, lo hago mientras tú sanas a mi hija. Y el Señor le dijo: eso no es tu problema, yo la amo más que tú, pero yo me voy a encargar, pero no te ofrezco sanarla. ¿Lo harías? Muchas personas en su identidad hacen negocios con Dios. Quiero pedirles, no lo hagan. Si Dios te dice algo, hazlo, te dé o no te dé. Cuando yo enfermé de cáncer, perdón Cris, oré por sanidad. No pude orar por sanidad. Me pasó algo que espero que ustedes lo comprendan. Ya es tiempo, Señor. Me declararon con un cáncer con metástasis, DUC 3, DUC 4 es terminal, el mío era DUC 3. Me preparé, le pedí perdón a mi esposa por si había faltado en algo en todos esos años, 30 y algo de años. Le pedí perdón a mis hijos, le pedí perdón a mis amigos. Llegaron pastores a orar por mí y todo, y nunca pedí sanidad, porque dije: Señor, qué privilegio, ya me voy, ya terminé. Y entonces me alisté para partir. Entonces nunca pedí sanidad. Lo cierto es que le conté a mi esposa cosas que no tenía que haberle contado, hombre. Y cuando no me morí, qué complicado, hoy, qué complicado. Lo cierto es que me puse transparente para mi familia. Sí, hay cosas que todos tienen de alguna manera que ir avanzando en ponerla de frente a las circunstancias, pero vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque conocemos a alguien a quien le pasó tal cosa, pero no decimos exactamente cuándo nos pasó o qué nos pasó. Bueno, hoy quiero recordarles esto. De pronto el Señor no me lleva. Les quiero comunicar esto. Me entristecí. Dije: Señor, entonces todavía no. ¿Y entonces para cuándo? ¿Será que el día que me llames voy a estar listo? Así como lo estoy ahorita, porque estaba nítido, nítido. Mis autoridades, todos habían llegado a orar por mí. Mi mamá lloraba porque miraba a gentes que llegaban muy humildes, descalzos, a dejarme un jugo o algo a mi cama, a mi cuarto, y decían: mamá, te aman todos. Llegó el gobernador, llegó el alcalde, llegaron, y llegaban personas importantes, pero también llegaba gente muy sencilla. Decía mi mamá: Moisés, ¿cómo te ama Dios a través de las personas? Y yo decía: sí, pero cuando ya no me morí, me puse triste, hasta que entendí: el que tiene el día es Dios. Y cuando Él dice ya, ya. Cuando Él dice no, no. Entiendo que mi identidad es ser hijo, y yo no soy quien le digo a Dios qué tiene que hacer. En esta ocasión solo quiero pedirles a todos, ruego que no importa cuál sea su edad, no importa cuál sea su nombre, apellido me refiero, sepa que Dios lo tiene a la vista y quiere hacer cosas maravillosas, y que todos puedan verle a usted con la imagen de Él. Cuando en el capítulo 11, verso 26 del libro de los Hechos, a los discípulos les llamaron
cristianos, fue porque la gente empezó a ver a Cristo en las personas, desde el primero hasta el último, hasta el último. En esta ocasión les quiero pedir, no perdamos de vista que a quien tiene que ver el mundo es la identidad de Dios en nosotros. No importa cuántas dificultades hayan. Ustedes conocen a un predicador por allí que anda sin un brazo, el brazo derecho, se llama Beto Baeza. Él fue mi amigo de barrio, con él jugábamos fútbol. La mamá de él era conocida de mi mamá, era la persona que nos llegaba a asistir en su momento. ¿Saben qué fue lo más tremendo? Cuando él se cae y se lastima su brazo, nunca me olvidaré que se fueron todos. Yo tenía un nudo aquí en la garganta, yo era jovencito en ese tiempo, él era mayor que yo. Y recuerdo que yo no hallaba qué decirle a Beto, porque se había caído en la banqueta jugando la chamusca y se quebró, y un mal procedimiento en su brazo hizo que se perdiera la posibilidad y se lo amputan. Recuerdo que cuando se van todos en la sala de visita del hospital, solo me dice: quédate. Y me quedé. ¿Saben por qué éramos tan amigos? Porque él tocaba la guitarra y yo cantaba, y me llevaba a cantar a un bar que se llamaba Bar Capri. Nos queríamos. Él comenzó desde muy abajo, pero nunca me olvidaré que cuando me dijo: no te vayas, yo me quedé. Dije: ¿qué me va a decir? Y metió su brazo izquierdo bajo la almohada, sacó un cuaderno y me dijo: ya somos zurdos los dos, me dijo, porque yo soy zurdo. Y me enseñó sus primeras planas. Hoy es un hombre muy reconocible en la fe, pero la identidad nuestra tiene que encontrarse en ocasión en base a golpes. Quiero rogar, y lo voy a decir con todo respeto, hermano pastor, quiero aconsejar a la juventud: no esperen a golpes. Miren. Si ustedes ya vieron sus familias y están golpeadas, no se dejen ya golpear por la vida. Si ustedes los vieron tropezar, no tropiecen, no juzguen, pero no tropiecen, porque la identidad suya ahora se nos está hablando más claro, ahora se nos enseña más claro que antes. No deje que la vida lo golpee. Es que a mí no me va a pasar. Sí te puede pasar, solo con la identidad del Señor no te va a pasar. Este muchacho se volvió una serie de problemas, y si ustedes pueden ver en la historia nos habla de que este muchacho provocó conflictos. Capítulo 15, libro de los Hechos, verso 39. Bernabé y Pablo tuvieron que pelear. Ustedes no provoquen a nadie más. Quiero pedirle que cierren sus ojos un momento. Si ustedes en su identidad están buscando hacer lo que Dios quiere, no busquen agradar o desagradar a nadie, solo busquen oír a Dios. No se puede hablar con Dios si no se medita en Él. No se puede oír a Dios si no se abre el oído espiritual. No necesitamos ser derribados de ninguna posición. Hoy Dios nos está hablando continuamente. Esta congregación está comenzando etapas muy hermosas, las cuales como iglesia tenemos responsabilidad. Pero es muy importante que nuestro espíritu esté abierto, disponible, para que lo que hoy has oído podamos decir como dijo Jesús: esta escritura habla de mí. Si por alguna razón no había sido responsable y se me vio en vergüenza, ya no importa ahora. Hoy soy un instrumento de Dios. Si por alguna razón cometí errores en el pasado, hoy soy de Dios. Nadie, sobre todo el adversario, el diablo, tiene por qué señalarme, porque para esto apareció Jesús, para deshacer todas las cosas del adversario. Señor, gracias porque en esta hora he sido oído con tus palabras y con ejemplos sencillos que puedan despertar o inquietar el interés de estos muchachos y de esta iglesia, para que todos en tu identidad, no tratando de demostrar nada a nadie que no seas tú, pero al hacerlo para ti, todos se darán cuenta que tú eres el Señor de nuestras vidas. Que la identidad que puedan ver sea la tuya
en nosotros. Como dice Juan capítulo 17, tú en mí y yo en ti. Ellos en nosotros, orando por sus discípulos. Hoy nosotros como discípulos queremos estar en tus manos. Señor, como pastor y compañero de el siervo Tomás, oro por esta congregación que le has dado en responsabilidad. Oro por cada una de las personas responsables que han estado caminando con él por este periodo. Pero estoy seguro que tú levantarás hombres como Marcos, jovencitos que van a tomar su lugar y de pronto harán una carta contestataria, como lo fue el Evangelio de Marcos. Fue el primer evangelio, el primer documento escrito que apareció antes que el de Mateo, antes que el de Juan, antes que el de Lucas, porque él había visto y comprendido, pero desde joven empezó a servirte. Gracias, Dios, por obrar con tu Espíritu Santo. Dejo a esta congregación en tus manos de amor y el resto lo haces tú. En Cristo, amén y amén. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Bendiciones.